El presidente de la República tiene ya listo para que entre en vigencia el incremento del impuesto al valor agregado, un punto más, pero el Ministerio de Finanzas ya ha entregado el documento respectivo, el informe respectivo, para que cuando el mandatario así lo desee, el IVA pase del 13 al 15%. Hay especulación ya, se siente el incremento de precios en los productos de primera necesidad y los ciudadanos todavía creo que no tenemos un poco muy claro la conciencia de qué son los servicios o cuáles son los servicios y los artículos cuyo precio se va a incrementar a partir del 1 de abril de 2024. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo mira usted este incremento? Gracias nuevamente por estar acá. Activa el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenos días, Alexis, Liceña. Un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Pichincha. Eh, Solamente dos ideas de contexto que son importantes, ¿no? Ujú. El presidente Noboa es un gobierno de derecha que continúa con las políticas que son contrarias a la equidad, a la distribución de la riqueza, que las implementaron Moreno y Lazo. Y lo más concreto de esas políticas precisamente son la aplicación de los impuestos directos, los que afectan directamente a todos los ecuatorianos, y también aquellos que tienen que ver con la eliminación de los subsidios, particularmente de los combustibles. Vale decir que este gobierno ganó por casualidad, es decir, que fue beneficiado por los actos de terrorismo, de violencia que se produjeron durante la campaña electoral. Eh, y pues esa improvisación se convirtió en una, digamos, facilidad tanto para llegar al gobierno como también para ejercer el mandato durante estos 2 años, es decir, el recrudecimiento, perdón, 2 meses, el recrudecimiento de la violencia ha provocado que, habiendo un proceso de deterioro, vuelve otra vez a recuperar capital político que lo ha invertido en enviar esas dos leyes con carácter urgente que pues no tienen un impacto inmediato, es decir, es un desperdicio de tiempo y de capital que pues lo que hace únicamente es, digamos, permitir que no se pueda avanzar. Eh, con esta lógica de oportunismo en el escenario de eh, la violencia y de mucho temor de la población, eh, se ha enviado este proyecto de IVA, incumpliendo con una oferta de campaña de que no se iba a producir el incremento de impuestos. Esta es la salida fácil, la salida de derecha para tapar los huecos de la ineptitud en la gestión del gobierno anterior. El IVA va a generar, de acuerdo con la ley, alrededor de 1.300 millones en los 3 puntos como se envió originalmente. La Asamblea ha hecho modificaciones para volverlo, digamos, más amable, ¿no?, con Ujú. la población, más con un carácter progresivo de la tributación, permitiéndole compensar los 1.300 millones con medidas para gravar a los sectores bancarios, al sector en general, con mayores ingresos. Entonces, hablamos de 1.300 millones fue lo que el gobierno requirió, 1.300 millones es lo que la Asamblea le devolvió con esta modificación sustancial. Pero en esta lógica de oportunismo, vale insistir, ¿no? Hay un afán de adentro del gobierno de sectores conservadores que pretenden nuevamente hacer del oportunismo, ¿no?, una virtud y tratar de ir por lo más, es decir, de tratar de llegar a los 2.100 millones de dólares. Esto cabe decir, tampoco se compadece con los planteamientos de gasto que el gobierno está implementando. Es decir, eh, el gobierno en el presupuesto 2024 ha colocado para el sector de seguridad un incremento de alrededor de 240 millones de dólares. Es decir, que de los 2.100 millones le quedan sobrando 1.700 que no están dirigidos, como suele decir el gobierno, para enfrentar la guerra, sino para tapar el bache, el déficit, ¿no?, Ujú. con el sacrificio de la población. Eh, Vale señalar que en un escenario en el que hay
2,5 millones de familias que, de acuerdo con los estudios oficiales, comen apenas una vez al día. Grabar directamente a esos bienes, ¿no?, con los que ellos realizan sus básicas necesidades, que afecta a la cadena, en toda la cadena, es decir, para comerciar hay que gastar en telecomunicación, hay que gastar en transporte, hay que gastar en infraestructuras, hay que gastar todo lo que son los gastos indirectos de la provisión de todos los bienes y servicios. Eso genera, ¿no?, un incremento que además en un escenario económico tan complicado, ¿no?, tiene una consecuencia especulativa. Es decir, no solamente se incrementan los 3 puntos, sino que se genera un escenario de incertidumbre donde, dada la crisis, las personas tratan de compensar su ausencia de ingresos suficientes con un aumento de los precios. Entonces, esto va a colocar a todas esas millones de familias en una condición de sobrevivencia, es decir, a menoscabar sus condiciones. Este me parece a mí que es el escenario, pero además hay un elemento ya, digamos, de carácter macro. El gobierno ha señalado que las expectativas de crecimiento del año 2024 son de apenas 0,8% del PIB. Hola, Fernando. Qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días. Se nos fue. Lo perdimos. Qué pena. Qué lástima. Bueno, Ni modo, mientras recuperamos la conexión. Pero tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? La ola especulativa que se vive es evidente en cosas tan pequeñas. Que es lo mismo que decía ayer Carlos de la Torre, ¿no? En cosas tan pequeñas, te cuento, Alexis. Los compañeros almuerzan en los alrededores de la estación y han experimentado un incremento de entre 50 y 75 centavos por almuerzo. Increíble. Sin que todavía el 13% del IVA esté vigente. Imagínate cuánto va a subir cuando sea el 13 15. o el 15. No sabemos, ¿no? Es que no sabemos. Claro. Eso va a ser un misterio hasta que esté ya publicado el incremento definitivo. Lo que se conoce es que desde el 1 de abril se va a incrementar al 13, pero no sabemos si a la siguiente semana se va a poner en el 15. Pero solo ese anuncio ya ha hecho que cosas tan sencillas como un almuerzo cueste ahora más. Si te vas al mercado, aunque dicen que los productos de primera necesidad no están grabados con el IVA, pero si te vas al mercado, una libra de tomate, una libra de cebolla paiteña, un atado de cebolla blanca, ya han experimentado entre 50 y 70 centavos de incremento. Pero depende de cómo armen el relato, porque de hecho de la canasta básica son más de 200 los productos que van a experimentar un incremento por IVA. El mismo INEC reconoce en sus estadísticas que es más del 50% de los productos que componen la canasta básica familiar y la canasta vital están grabados con el IVA. El resto de productos no están grabados, o sea, en el ticket de la compra no dice IVA, pero el proceso que se realiza para llevar ese artículo a su mesa sí tiene IVA. El transporte, por ejemplo, para que le lleguen los huevos a su casa, la persona que hace ese transporte gasta en combustible y gasta en otros insumos que tienen IVA. Y así una serie de elementos que hacen que finalmente el consumidor termine pagando el impuesto de forma absolutamente directa. Sí, muchas gracias. Perdón. Ahí lo tenemos. Lo tenemos de vuelta y ahora sí con video. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días. Gracias. De manera inmediata, y estábamos conversando hasta que se conecte nuevamente con Licenia, conversábamos, y usted coincide bastante con lo que nos dijo ayer también uno de nuestros invitados, el economista Carlos de la Torre. Empieza esta ola especulativa, pero una vez que ya se ponga en vigencia el incremento del IVA, estamos hablando del 1 de abril, van a empezar a subir los precios, ahí sí, ya regular y legalmente, de muchas cosas. Entre esas, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser, digamos, artículos o productos que la gente consume y compra a diario, cotidianamente, que más van a afectar a los ciudadanos? Bueno, en la cadena de producción y comercialización de los servicios, ¿no?, hay bienes que están grabados con IVA, y esto va cargando y acumulando, de manera que, pues, si uno va el sábado a la feria a comprar los alimentos directamente,
esos alimentos ya tuvieron que gastarse, ¿no? Con gastos de comunicación, llamadas telefónicas, con gastos de pagos de tasas de interés de las compras que se han hecho, con gastos de transporte y allí todos los repuestos de los vehículos, de las llantas, de los lubricantes, ¿no? Todo esto va a incrementar, pero luego también en la actividad agrícola, los costos relacionados con los insumos agrícolas, de manera que aún en lo que parece que está más fijo, como son los precios de los productos agrícolas, va a sentirse inmediatamente un incremento y además la falta de control del Estado va a tener un impacto. Si nos vamos al rubro de medicinas, que también dice el gobierno que esto va a mantenerse. Medicinas y educación dice que no va a subir. En el caso de los genéricos, pudiera ocurrir así, pero resulta que el efecto médico, por la falta de control estatal de los medicamentos genéricos, es bastante cuestionable. Es decir, una pastilla para el estómago que pues, el genérico es omeprazol, no tiene ese efecto, por lo cual ni los propios médicos recomiendan y recetan, sino que solamente piden que sean remedios con marca comercial. De manera que las personas necesariamente como digamos una necesidad para poder cubrir sus problemas de salud, recurren a medicinas de marca. Incluso hay problemas de abastecimiento del genérico, con lo cual también normalmente los hogares consumen medicinas que no están cubiertas por la cero gravamen al IVA. En el caso también de la educación, aparte de solamente los estudios, el pago a los profesores, ¿no? algo de la infraestructura, la mayor parte de costos son cubiertos por los padres. Es decir, ya no hay desayuno escolar, ya no hay textos, ya no hay materiales, ya no hay uniformes, todo esto grava IVA, de manera que el impacto va a ser real. El propio INEC ha señalado que alrededor del 65% de los productos de la canasta que están alrededor de $785, van a pagar IVA. De manera que en esos 2,5 millones de familias que comen una vez al día, sí va a impactar. Y lo grave es la actitud que el gobierno ha tenido frente a este hecho, que debería más bien provocar una conmoción, una mayor sensibilidad. El gobierno, con falta de empatía, ha planteado que es cuestión de que los ecuatorianos trabajen más. Cuando apenas 2 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo en condiciones dignas. Pero el presidente ya anunció que en las últimas 2 semanas se han incrementado 50,000 trabajos, sobre todo para los jóvenes. Pero en sus sueños. Claro, eso además demuestra una, digamos, falta de sindéresis. El 18 de febrero el gobierno dice que son 25,000 los empleos jóvenes que se han incrementado. Una semana después. Dice 50,000, o sea, en 2 días se ha incrementado en 25,000 empleos. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de los dos declaraciones se le creen? O en 2 días están incrementando 25 y esa es la velocidad de incremento, lo cual es, digamos, de falsedad absoluta y todo eso afecta la credibilidad. Pero el IES muestra una tendencia, en cambio, a la baja en cuanto a las afiliaciones. ¿Cómo entender que si el IES muestra cifras que ciertamente son negativas, el gobierno diga que se han incrementado en 50,000 los puestos de trabajo? Con el beneficio de la duda que le pudiéramos dar de que en las encuestas de condiciones de vida se haya registrado, ¿no?, un aumento de las personas empleadas, estamos hablando de empleo informal. Estamos hablando de que en el Ecuador no existe un seguro de desempleo y entonces para poder cubrir la canasta, las necesidades familiares, toda la familia tiene que salir a trabajar. Entonces, hablando de incorporación a la población joven, a los niños, ¿no?, a personas que tenían otras actividades de formación, al mercado laboral.
por lo cual no es que sea una buena noticia. Si el gobierno hubiera comentado de que 25.000 empleos dignos se han incorporado, de que 50.000 empleos dignos decentes se hubieran incorporado, pudiéramos hablar de un impacto. Pero estamos hablando de un escenario más bien contrario, de que personas han abandonado su estudio, su dedicación a actividades de la economía doméstica, ¿no?, de la agricultura campesina, para buscar complementar ingresos. Entonces, Fernando, es un ciclo de mayor deterioro de la vida de las familias. Fernando, yo quisiera plantearle el ejemplo de un país de la región para a partir de ahí entender también lo que usted empezaba diciendo justamente en esta conversa, que hay que identificar bien, digamos, cuál es la matriz ideológica de Daniel Noboa y de su gobierno. En los últimos días ha circulado mucha información con respecto de la situación económica de Brasil, en donde Lula ha logrado una recaudación tributaria histórica de más de 280.000 millones de reales en enero, la mejor recaudación registrada en la historia de Brasil, y ellos lo que destacan es que en lugar de ajustar económicamente a la mayoría de la población, lo que hizo fue apostar por recaudar más con mayor crecimiento de la economía y más impuestos, sobre todo a los ricos del Brasil. Y ahora Brasil está experimentando, digamos, por un lado, una baja en el desempleo, baja también en su inflación y una suerte de crecimiento económico más o menos replicando los modelos que ya se los implementó también en el pasado durante los primeros años del gobierno anterior de Lula, que es apostándole y mucho a la inversión social. Eso acá ni de lejos, ¿no? ¿O por qué finalmente durante los últimos años el Ecuador dejó de apostarle, por ejemplo, a la inversión pública? Y hemos visto lo que ha pasado. Eso es lo que ha hecho Brasil, es lo que Ecuador hizo desde el año 2008 hasta el año 2017-18. La recaudación tributaria del Ecuador en el año 2007 fue de 6.500 millones de dólares. En el año 2015 llegó a 14.500 millones de dólares. Es decir, más que se duplicó la recaudación tributaria, y no con más impuestos, sino con un mejoramiento de las capacidades para la recuperación de ingresos de aquellos que históricamente habían evadido. Y eso se convirtió precisamente en el milagro de Ecuador, que según el informe de la CEPAL, fue el país que más apuntó a la reducción de pobreza, a la reducción de desigualdad, y que convirtió todos esos ingresos. No fue el petróleo, porque el petróleo nos daba lo que en la caja chica, digamos en la cuenta del tesoro, 4.000 millones de dólares, y total 40.000 millones de dólares en los 10 años. Fueron los impuestos directos, ¿no?, que se cobraron, que se recuperaron, los que permitieron ese incremento. Debo decir que ahora el Estado cuenta con mejores herramientas para este ejercicio de recuperación de estas personas que están evadiendo. Por un lado tenemos, ¿no?, esta consulta que convirtió en un delito penal el enriquecimiento no justificado, que, entre otras cosas, está basado en la evasión de impuestos y además en el traslado de estos dineros hacia paraísos fiscales en el exterior. Hay bancos como el de el expresidente Lasso que se dedicaban justamente a eso, a hacer lavadores de dinero de la élite, ¿no?, de los grupos VIP del país. El Ecuador desde el año 2021, desde noviembre del 2021, está conectado al sistema automático de información con fines fiscales y tiene información de todas las cuentas de ecuatorianos en todas las jurisdicciones que forman parte de la OCDE. Estamos hablando de 144 jurisdicciones fiscales
De manera que el SRI tiene las cuentas de ecuatorianos en Panamá, en las Bahamas, en Nassau, en la Florida, en todas las zonas consideradas paraísos fiscales, y puede detectar todos los movimientos inusuales, los incrementos que se hayan producido en esos activos, para poder establecer, base a eso, una presunción y hacer un gravamen. Cuando se iba a aplicar esta ley en el año 2020, el presidente Lasso hizo un proyecto de ley que fue aprobado por el Ministerio de la Ley, en el que planteaba que provisionalmente a todos los que tengan cuentas en el exterior les daba un periodo de tiempo para que puedan regularizarse a cambio de pagar una suma ínfima y de declarar que son dineros ilícitos, digamos lícitos. Solo con ese simple trámite se obtuvieron alrededor de 400 millones de dólares en el presupuesto del año 2021 y también en el año 2022. De manera que allí hay una enorme capacidad. Pero igualmente, en el tema de la eliminación y de la revisión de los subsidios a grupos económicos, que no se justifican, o sea, en el sector financiero, en determinados sectores productivos, no se ha podido detectar cambios en términos de inversión. Por ejemplo, en innovación y tecnología. Es decir, hay subsidios a cambio de que se hagan inversiones en desarrollo de tecnología. Y al contrario, la inversión del sector privado en términos de innovación es de cero. Es decir, no hay voluntad de innovación o de inversión en zonas que se consideran importantes de desarrollo en determinados territorios. Y no, la inversión privada no está buscando, digamos, el desarrollo territorial, sino está buscando su acumulación, La inversión privada lo que está queriendo son los negocios que ya dejó montando el Estado, como por ejemplo las telefónicas, las hidroeléctricas, que son cosas que ya están en donde no se necesita mucho que hacer, pues, sino solamente empezar a cobrar. Efectivamente, que son ya negocios instalados. Así es. Lo único que quieren es la transferencia de las utilidades y la mercantilización del servicio, es decir, lo que es considerado un derecho, la comunicación, lo que es considerado un derecho, el acceso a la electricidad, lo que es considerado un derecho, ¿no? En el caso de la educación, los créditos preferenciales, convertirlos en mercancía, es decir, en un bien para poder lograr la maximización del lucro y el incremento de los beneficios. No hay un afán de mejoramiento, y esto ya se vio, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando se privatizaron los servicios públicos, se deterioraron, no mejoró la calidad, incluso se generaron espacios de abuso, de desregulación, que sirvieron para que la gente termine en peores condiciones. Entonces, claro, lo que en el fondo estamos hablando, ¿no?, es de la política de continuidad, ¿no?, de un modelo que ha fracasado en la región, que ha sido un éxito para el beneficio de muy pocos, ¿no?, de grupos empresariales, del sector financiero, pero que para las mayorías ha significado una profundización de sus condiciones de precariedad y de pobreza.